La traición más dolorosa no vino de un enemigo, sino de su propia familia, que le arrebató una herencia construida con el esfuerzo de generaciones. Lo dejaron sin fortuna, sin propiedades y con un apellido marcado por la humillación. Pero mientras todos lo creían vencido, él trazaba en silencio un plan maestro, calculado paso a paso, para recuperar lo perdido y ajustar cuentas con quienes lo habían traicionado. Año 2011, Finlandia. El invierno había pintado de blanco las calles de Porvoo, una pequeña ciudad costera al sur del país, donde el hielo no solo cubría los techos de las casas antiguas, sino también las conversaciones, las miradas y los silencios. Mikael Saarinen, de 36 años, caminaba con las manos en los bolsillos por la avenida principal, observando cómo los escaparates se iluminaban para atraer a turistas que, aquel año, parecían menos numerosos que de costumbre. Vestía un abrigo largo de lana gris, un regalo que su padre le había dado pocos meses antes de morir, y que ahora pesaba sobre sus hombros más que por el frío. Por el recuerdo de un legado que sentía escapar como arena entre los dedos. La muerte de Arni Saarinen, patriarca de la familia, había dejado más que un vacío emocional, había dejado en juego una fortuna construida durante más de 70 años de comercio marítimo. Terrenos heredados de generación en generación y una mansión que dominaba la colina más alta de la ciudad, como símbolo de un linaje que se enorgullecía de haber resistido guerras, crisis y cambios políticos. Sin embargo, en los meses posteriores al funeral, lo que debería haberse repartido de manera justa según el testamento, terminó convertido en una disputa silenciosa pero feroz entre Mikael y su propio tío, Olavi. Las reuniones familiares, antes llenas de conversaciones sobre negocios y planes de futuro, se transformaron en encuentros tensos donde las sonrisas eran breves y las palabras medían su filo antes de salir. Mikael veía cómo, poco a poco, propiedades que le correspondían según los deseos de su padre eran vendidas o transferidas a empresas fantasma, todas bajo el control de Olavi. La mansión de la colina fue cerrada por reformas y los registros oficiales mostraban cambios que nadie le había consultado. En enero de 2011, llegó el golpe final, el banco le notificó que su cuenta heredada había sido vaciada para cubrir deudas de mantenimiento inexistentes. La herencia, que debía asegurarle estabilidad y preservar el legado de la familia, estaba desapareciendo ante sus ojos. Pero lo que más le dolió no fue la pérdida material, sino la certeza de que todo aquello estaba siendo orquestado por sangre de su propia sangre. Esa noche, Mikael se sentó solo en el despacho de su apartamento, con las luces apagadas y solo el brillo de la nieve reflejada entrando por la ventana. En el silencio, sintió que la rabia y la humillación se convertían en algo más frío y más preciso, una decisión. No iba a reclamar por vías legales que su tío controlaba, no iba a llorar frente a puertas cerradas. Iba a recuperar lo que le habían robado, pero lo haría en silencio, con paciencia, diseñando un plan que no solo le devolviera lo perdido, sino que borrara cualquier duda de que había sido él quien había movido las piezas. Afuera, el reloj de la catedral marcó la medianoche, y Mikael, sin apartar la mirada de la ventana, susurró una sola frase que resonó como un juramento. Esta vez, la historia la escribo yo. Al día siguiente, Mikael recibiría un sobre sin remitente, con un solo documento en su interior, una copia original del testamento de su padre, firmada y sellada, pero con un detalle que cambiaría todo. La mañana siguiente amaneció cubierta por un cielo bajo y pesado, de un gris que parecía aplastar las chimeneas y doblar las copas de los árboles desnudos. Mikael estaba sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café que se había enfriado sin que él le diera un solo sorbo, cuando escuchó el golpeteo seco contra la puerta de entrada. No era el timbre habitual, ni la insistencia de un vecino, era un toque breve, único, como el de alguien que no quería ser visto ni esperado. Cuando abrió, el pasillo estaba vacío. Solo había un sobre grande, color marfil, sin remitente, apoyado contra el marco. Lo tomó con cautela, y al cerrarse la puerta, percibió que el papel no era nuevo, estaba ligeramente amarillento, con bordes que mostraban el desgaste de haber sido manipulado durante años. Al abrirlo, su respiración se detuvo. Dentro había una sola hoja, una copia original del testamento de su padre, Arni Saarinen, fechada en 1998.
con las firmas intactas y el sello oficial de un notario de Helsinki que Mikael recordaba haber visto en la infancia. Pero lo que lo dejó clavado en la silla no fue la autenticidad aparente del documento, sino el contenido. La distribución de bienes era clara, inequívoca y radicalmente distinta a la versión oficial que Olavi había presentado. La mansión de la colina, los terrenos en la costa y una cuenta bancaria en Suiza aparecían a nombre de Mikael, sin condiciones ni intermediarios. En la esquina inferior, una anotación manuscrita con tinta negra, inconfundiblemente de su padre, decía: «Si lees esto, es que la casa ya no es segura. Confía en los nombres, no en los títulos». Mikael repasó la frase varias veces, intentando encontrar en ella algún sentido más allá de lo obvio. Su padre siempre había sido un hombre de palabras medidas, de mensajes envueltos en capas que solo se revelaban con el tiempo. ¿Quién había dejado aquel sobre? ¿Por qué justo ahora? ¿Y qué significaban los nombres frente a los títulos? Encendió una lámpara de escritorio y comenzó a comparar el documento con los papeles que tenía archivados en su despacho. Las diferencias eran sutiles en la forma, pero abismales en el fondo. La versión de Olavi incluía cláusulas añadidas, menciones a deudas inexistentes y la transferencia inmediata de ciertas propiedades a sociedades registradas fuera de Finlandia. Era una manipulación tan meticulosa que solo alguien con acceso al original podría haberla ejecutado sin dejar rastros aparentes. Pero había algo más inquietante. En la parte trasera de la hoja, casi invisible bajo la luz normal, detectó lo que parecía una marca de agua, un escudo con dos leones enfrentados y, debajo, una inscripción en sueco: Rat visa genom list. Justicia a través de la astucia. No reconocía ese símbolo como parte de ningún registro oficial, pero la frase lo golpeó con una extraña familiaridad, como si hubiera escuchado a su padre pronunciarla en una conversación lejana. La idea comenzó a tomar forma en su mente. Aquel documento no solo era una prueba legal capaz de desmantelar la maniobra de Olavi, sino también una invitación. Una invitación a jugar una partida mucho más compleja que una simple disputa hereditaria. Guardó el testamento en una carpeta sellada y lo ocultó en un compartimento secreto de su escritorio, el mismo que había fabricado con su padre cuando tenía 15 años para guardar monedas antiguas. Mientras cerraba la cerradura oculta, sintió que algo se encendía en su interior, una mezcla de anticipación y control que hacía mucho tiempo no experimentaba. Esa tarde, sentado frente al ventanal que daba al puerto congelado, Mikael comenzó a trazar un mapa mental. No se trataba de ir directamente a los tribunales, eso sería como mostrar sus cartas demasiado pronto y dejar que Olavi preparara una defensa. No, esta vez la estrategia sería otra. Necesitaba aliados invisibles, información que Olavi creyera enterrada, y una red lo suficientemente discreta como para que cada movimiento pareciera casualidad. El primer paso estaba claro: descubrir quién le había enviado el sobre. Porque quienquiera que lo hubiera hecho no solo conocía el secreto, sino que probablemente formaba parte de la historia oculta de la familia Saarinen. Al anochecer, cuando Mikael se disponía a salir, notó un pequeño papel doblado bajo la puerta. En él, escrita a mano con tinta azul, una sola frase: «Si quieres recuperar lo tuyo, ven mañana a las 6, al Muelle Viejo. No vengas solo, y no vengas armado». La noche en Porvoo había caído con un silencio espeso, roto apenas por el crujir distante del hielo al fragmentarse en la costa. Las farolas del centro arrojaban un brillo amarillento sobre la nieve, pero en el camino hacia el Muelle Viejo, las luces se volvían más escasas, más débiles. Como si incluso la electricidad evitara alimentar aquel rincón olvidado de la ciudad. Mikael avanzaba con pasos firmes, envuelto en un abrigo que no era suficiente para el frío cortante que parecía atravesar hasta el hueso, mientras su aliento se convertía en nubes blancas que desaparecían al instante. El Muelle Viejo llevaba más de una década sin uso comercial. Había sido el centro neurálgico de la actividad pesquera en los años 70 y 80, pero la modernización de los puertos y las rutas comerciales lo había condenado al abandono. Ahora era un lugar donde las tablas de madera crujían bajo el peso de quien se atreviera a caminar por ellas, donde el agua oscura golpeaba suavemente los pilares corroídos y donde las gaviotas apenas se atrevían a rondar. Llegó 5 minutos antes de la hora indicada.
El aire olía a sal y óxido, una mezcla que evocaba recuerdos de su infancia junto a su padre en el astillero, pero que en ese momento adquiría un matiz de advertencia. A lo lejos, vio una figura de pie, justo en la intersección donde el muelle se abría en dos pasarelas laterales. Estaba envuelta en un abrigo largo y una bufanda que cubría la mitad de su rostro, y parecía observar el agua como si estuviera esperando que algo emergiera de ella. Micael se acercó lentamente, sus botas resonando sobre las tablas, cada paso acompañado por un eco hueco que el mar devolvía deformado. La figura no se giró hasta que él estuvo a menos de 5 metros. Fue entonces cuando reconoció, bajo la penumbra, un par de ojos verdes intensos que lo estudiaban con una calma inquietante. «Has recibido mi mensaje», dijo la voz, grave pero suave, con un acento apenas perceptible del oeste de Finlandia. «Y has venido solo. Eso ya dice algo de ti». «No me diste muchas opciones», respondió Micael, manteniendo la vista fija en ella. «Quiero saber quién eres, y por qué tienes un documento que debería haber estado bajo custodia legal». La mujer hizo una pausa antes de responder, como si evaluara cuánto estaba dispuesta a revelar. Se acercó un paso, lo suficiente para que Micael pudiera ver las arrugas finas en el contorno de sus ojos, señales de alguien que había visto más de lo que estaba dispuesta a contar. «Mi nombre no importa, pero puedes llamarme Elina», dijo finalmente. «Y tengo ese documento porque tu padre me lo dio, hace más de una década, con instrucciones muy claras, entregártelo solo si las piezas del tablero se movían en tu contra». Micael sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Mi padre te conocía?» «Más de lo que imaginas», contestó ella. «Y sabía que llegaría este momento. Tu tío ha estado preparando este movimiento desde antes de que él muriera. Lo que te quitó no es solo una herencia, es la llave para algo que va mucho más allá de una mansión y unas tierras». El viento sopló con fuerza, haciendo que las tablas del muelle gimieran bajo su peso combinado. Elina sacó de su bolso un pequeño cuaderno negro, de tapas gastadas, y lo sostuvo frente a él sin entregarlo. «Este es el verdadero mapa de lo que te pertenece. No solo lo que está en papeles, sino lo que no aparece en ningún registro oficial. Pero si quieres recuperarlo, tendrás que entender que no se trata solo de ganar dinero o propiedades, tendrás que hundir a Olavi, y cuando lo hagas, habrá consecuencias que no podrás deshacer». Micael la miró fijamente, intentando leer en sus ojos si aquello era una advertencia sincera o un intento de intimidación. Elina sostuvo su mirada, como si esperara que él diera el primer paso hacia un territorio del que no habría vuelta atrás. Cuando Micael tendió la mano para tomar el cuaderno, Elina lo retiró apenas unos centímetros y dijo en voz baja, con un tono que mezclaba desafío y urgencia: «Antes de dártelo, necesito que me prometas una cosa, y no estoy segura de que estés listo para hacerlo». El silencio que siguió a las palabras de Elina no fue un simple vacío, era un espacio cargado de significado, una pausa medida que parecía pesar más que cualquier frase que pudiera pronunciar. Micael mantuvo la mano extendida, pero ahora ya no estaba tan seguro de querer recibir el cuaderno sin conocer primero qué clase de promesa iba a encadenarlo a algo que, instintivamente, sentía que iba más allá de la disputa familiar. El viento del Báltico sopló con una ráfaga más fuerte, levantando pequeños cristales de hielo del muelle y arrastrándolos en espirales que giraron entre ambos, como si la propia noche quisiera marcar un límite invisible. Elina bajó la mirada un instante hacia el agua oscura, como si buscara en ella el valor para continuar. Y luego volvió a alzarla con una determinación que hizo que Micael percibiera que lo que estaba a punto de escuchar no era una simple condición, sino el núcleo de todo aquello. «Prométeme», dijo, con una voz tan baja que obligó a Micael a inclinarse apenas hacia ella, «que cuando llegue el momento de elegir entre recuperar lo que es tuyo y proteger la verdad sobre tu padre, elegirás la verdad». La frase golpeó a Micael como un cubo de agua helada. Durante años había vivido bajo la certeza de que Arni Saarinen, su padre, era un hombre intachable, un comerciante justo, un patriarca que siempre había puesto el honor familiar por encima de todo. Esa imagen no solo era un recuerdo, era un pilar sobre el que había sostenido su identidad. Y ahora, en una sola frase, Elina insinuaba que había una verdad oculta, algo que podría poner en riesgo esa memoria que tanto había protegido. «¿Qué intentas decirme?»,
Preguntó, con un tono que mezclaba incredulidad y advertencia. Si tienes algo que contar sobre mi padre, dilo ahora. Elina negó con la cabeza lentamente. No es el momento. Y si te lo dijera ahora, no podría seguir este camino sin que la duda te paralice. Lo único que necesitas saber es que tu tío no solo quiere tu herencia, quiere borrar toda evidencia de algo que ocurrió hace 30 años, algo que tu padre ocultó incluso a los suyos. Micael tragó saliva. Había venido al muelle con la intención de obtener información que lo ayudara a construir un plan de ataque contra Olavi. Pero lo que estaba recibiendo era un peso invisible que amenazaba con alterar la base misma de sus motivaciones. El deseo de venganza seguía allí, latente, pero ahora se veía contaminado por una curiosidad peligrosa. ¿Qué clase de verdad podía ser tan importante como para que alguien le pidiera renunciar a su herencia por ella? Elina dio un paso hacia él, reduciendo la distancia a apenas 1 metro, y sostuvo el cuaderno con ambas manos. Dentro encontrarás nombres, fechas, ubicaciones, contactos que no aparecen en ningún archivo oficial. Personas que trabajaron para tu padre, y que aún le deben lealtad. Pero si decides usar esta información, debes entender que algunos de ellos también trabajaron para Olavi, y que no todos están de tu lado. Si uno solo sospecha que te he entregado esto, ambos estaremos en peligro. Micael cerró los ojos por un instante, respiró profundamente y dejó que el frío le aclarara las ideas. Cuando volvió a abrirlos, lo hizo con una determinación renovada. Lo prometo. No romperé tu confianza, y cuando llegue ese momento, elegiré la verdad. Elina lo observó unos segundos más, evaluando si esas palabras eran sinceras o solo un recurso para obtener lo que quería. Finalmente, asintió y colocó el cuaderno en sus manos. El peso del objeto era mayor de lo que esperaba, como si cada página contuviera algo más que tinta y papel. No lo abras aquí, advirtió. Espera hasta estar en un lugar donde nadie pueda verte. Y recuerda, cuanto más sepas, más difícil será detenerte. El sonido de pasos distantes sobre la nieve interrumpió el momento. Elina se giró hacia la sombra de un almacén abandonado y, sin más palabras, desapareció entre la oscuridad, dejando a Micael solo en el muelle. Con el cuaderno apretado contra el pecho y la sensación de que había cruzado un umbral del que no habría retorno. Cuando Micael volvió a casa y cerró la puerta tras de sí, colocó el cuaderno sobre el escritorio. Antes de abrirlo, notó que, grabado en la tapa de cuero, había el mismo escudo de 2 leones y la inscripción en sueco que había visto en el testamento, Rat Visa Genom List. Solo que esta vez, las letras parecían estar recién marcadas, como si el cuaderno hubiera sido hecho para él en ese preciso momento. La madrugada en Porvoo avanzaba lenta, y el silencio de la ciudad se filtraba en el apartamento como un manto pesado que parecía invitar a Micael a postergar la decisión de abrir aquel cuaderno. Se sirvió un vaso de agua y lo dejó a medio beber sobre el escritorio, mientras observaba el objeto que descansaba frente a él. El cuero oscuro estaba frío al tacto, y las costuras, aunque firmes, revelaban una manufactura artesanal que no se correspondía con ningún cuaderno común que hubiera visto antes. Era como si hubiera sido creado para durar décadas, o para contener algo que debía sobrevivir a muchas manos. La inscripción en sueco, Rat Visa Genom List, parecía más profunda que una simple marca, las letras tenían un relieve perceptible. Como si hubieran sido grabadas con una presión calculada para que resistieran el paso del tiempo. Micael pasó los dedos sobre ellas, notando que el trazo de las líneas no era perfectamente uniforme, como si hubieran sido hechas a mano, y eso le recordó inmediatamente a su padre, que detestaba lo industrial cuando se trataba de objetos con significado. Respiró hondo, tomó asiento y, con un gesto deliberadamente lento, abrió la tapa. La primera página estaba en blanco, amarillenta por los bordes, como si su único propósito fuera separar lo que el mundo podía ver de lo que estaba reservado para unos pocos. En la segunda página apareció un mapa de Finlandia, dibujado a mano con una precisión casi cartográfica, pero en lugar de ciudades y fronteras políticas, estaba marcado con pequeños símbolos, triángulos, círculos y cruces, cada uno acompañado de un año escrito con tinta negra. El más antiguo databa de 1974, el más reciente, del año 2011, el mismo año en que su padre había muerto.
Al lado de cada símbolo, nombres, algunos conocidos, como viejos socios comerciales de la familia, otros, totalmente desconocidos para Michael. En la parte inferior de la página, una nota en letra pequeña: no todos son aliados. No todos son enemigos. Observa antes de actuar. Pasó la página y se encontró con una lista numerada que parecía más un inventario de activos que una guía personal: propiedades, cuentas bancarias, empresas ficticias y sociedades en paraísos fiscales. Cada entrada estaba vinculada a un nombre y a un lugar marcado en el mapa. Lo sorprendente no era la existencia de esas operaciones, sino el hecho de que muchas estaban a nombre de terceros, personas que según los registros no tenían ninguna conexión con los Saarinen, salvo que... Al leer con atención, Michael empezó a notar un patrón. Los apellidos coincidían con trabajadores antiguos de su padre, pescadores, mecánicos de barcos, incluso empleados de almacén, todos aparentemente ajenos a cualquier tipo de poder económico. Cerró los ojos un momento, intentando unir las piezas. Si su padre había distribuido bienes y recursos entre personas de confianza fuera del alcance de la familia directa, entonces lo que Olavi le había robado era solo la superficie visible. La verdadera herencia, la que no estaba en los registros, estaba dispersa entre manos invisibles que probablemente ni siquiera sospechaban el valor de lo que tenían. Al pasar a la tercera página, un sobre de papel cebolla cayó sobre el escritorio. No tenía marcas externas, pero al abrirlo encontró dentro una fotografía en blanco y negro, tomada en lo que parecía un almacén portuario. En la imagen, un hombre joven, su padre, estrechaba la mano de otro hombre, más corpulento, que Michael reconoció de inmediato: Olavi. Ambos sonreían, y al fondo se veía una caja de madera con el mismo escudo de dos leones grabado en el lateral. En el reverso de la fotografía, escrito a mano, había una fecha: 15 de marzo de 1981, y una frase en finlandés: el comienzo de la deuda. La frase lo dejó perplejo. ¿Qué deuda podía haber entre su padre y su tío que datara de 30 años atrás? ¿Por qué estaba vinculada a ese símbolo que ahora aparecía en todos los lugares clave de la historia? El resto del cuaderno estaba dividido en secciones, cada una con un encabezado que parecía un capítulo de un libro de operaciones: aliados seguros, contactos volátiles, objetivos prioritarios, puntos de presión. En cada categoría, nombres, direcciones y detalles minuciosos sobre personas que, en algunos casos, Michael conocía de vista, pero que jamás habría imaginado que tuvieran conexión con su familia. Lo que tenía en las manos no era simplemente un registro, era un mapa de poder, un compendio de relaciones, favores y secretos que podía usarse tanto para reconstruir lo que Olavi había desmantelado, como para destruirlo desde adentro. Cerró el cuaderno con cuidado y lo mantuvo entre las manos, sintiendo que el frío del cuero había desaparecido, reemplazado por un calor tenue que no podía explicarse solo por el contacto. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en la penumbra, repasando mentalmente cada nombre y cada símbolo, y trazando un esquema mental de cómo podría mover la primera pieza del plan. A las 4:23 de la madrugada, su teléfono vibró con un mensaje de número desconocido. Ya tienes el mapa. El primer nombre que debes visitar es el número 7. El amanecer en Porvoo llegó envuelto en un cielo pálido, donde el sol parecía apenas un disco difuso filtrado por una neblina que no terminaba de levantarse. Michael no había dormido, las horas transcurrieron como un río lento y helado, mientras su mente repasaba una y otra vez la última línea de aquel mensaje anónimo: el primer nombre que debes visitar es el número 7. Sentía que cada palabra había sido colocada con la precisión de quien conoce no solo el contenido del cuaderno, sino también el orden en que sus páginas habían sido escritas. Encendió una lámpara de escritorio y volvió a abrir el cuaderno, buscando en la sección de aliados seguros el séptimo nombre de la lista. Allí estaba: Víctor Laakso, 58 años, ex mecánico de barcos pesqueros, residencia en Loviisa, una ciudad portuaria a poco más de 40 kilómetros al este. Junto al nombre había una breve anotación en letra más pequeña: custodio del archivo Delta. Solo abrir en presencia de un Saarinen legítimo. El término archivo Delta no le decía nada, pero el hecho de que fuera necesario presentarse como Saarinen legítimo dejaba claro que no se trataba de un simple contacto amistoso.
Había un vínculo directo con la familia, y probablemente con la red oculta que su padre había construido para proteger lo que ahora estaba disperso. A las 9 de la mañana, Micael salió de su apartamento. El aire gélido mordía el rostro, y la carretera hacia Loviisa se extendía como una cinta gris bordeada por campos nevados y bosques inmóviles. El viaje transcurrió en silencio, sin música, con el sonido constante del motor como telón de fondo de sus pensamientos. Cada kilómetro lo acercaba a una pieza desconocida del rompecabezas, y con cada uno de ellos aumentaba la certeza de que, en algún momento, Olavi sabría que él se estaba moviendo. Loviisa era más pequeña de lo que recordaba, con casas de madera pintadas en tonos pastel que parecían resistir el paso del tiempo. Siguió la dirección escrita en el cuaderno hasta llegar a un taller mecánico junto al puerto, un edificio bajo con paredes de chapa gris y un gran portón metálico que estaba cerrado. Golpeó 2 veces, y al cabo de unos segundos escuchó pasos pesados acercándose desde el interior. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que un hombre corpulento, de barba espesa y ojos claros, lo examinara con una mezcla de cautela y desconfianza. «¿Qué quieres?», preguntó con voz grave, como si cada palabra estuviera calculada para no dar más información de la necesaria. «Busco a Víctor Laaxo», respondió Micael, manteniendo la mirada firme. «Depende de quién pregunte». Micael no dudó. «Micael Saarinen. Hijo de Arni Saarinen». La reacción fue mínima, apenas un parpadeo más rápido de lo normal, pero suficiente para saber que el nombre había tenido efecto. Víctor abrió la puerta y lo hizo pasar, cerrando con llave detrás de él. El interior del taller estaba más ordenado de lo que Micael esperaba, herramientas limpias, estanterías perfectamente alineadas, un olor tenue a aceite y madera seca. Víctor lo condujo hasta una pequeña oficina en el fondo, donde una estufa de leña crepitaba, combatiendo el frío exterior. «Hace más de 20 años que tu padre me dijo que quizá algún día vendrías», dijo Víctor mientras se sentaba tras un escritorio de roble viejo. Y que, si ese día llegaba, significaría que las cosas se habían torcido más de lo que él podía arreglar en vida. Micael se inclinó hacia adelante. «¿Qué es el archivo Delta?». Víctor lo observó durante unos segundos, como evaluando si su visitante estaba listo para recibir la respuesta. Finalmente se levantó, fue hasta un armario metálico y sacó una caja de madera oscura, cerrada con un candado antiguo. Colocó la caja sobre la mesa y, antes de abrirla, dijo: «El archivo Delta es la llave para localizar todo lo que tu tío no sabe que existe. Propiedades, cuentas, contratos, pero también pruebas. Pruebas de cosas que, si salieran a la luz, destruirían su reputación y la de cualquiera que lo haya apoyado». Abrió el candado y levantó la tapa. Dentro había carpetas manila, sobresellados y varias cintas de casete etiquetadas con fechas. En la parte superior, un sobre con el nombre de Micael escrito a mano. Lo tomó, lo abrió y encontró dentro una carta de su padre. «Si estás leyendo esto, es porque Víctor ha decidido que estás listo. Lo que hay aquí no es solo para que recuperes lo que es tuyo, sino para que decidas qué clase de hombre vas a ser cuando lo tengas. Hay verdades que pesan más que el oro, y algunas no pueden compartirse sin destruir lo que intentas proteger». Micael sintió el peso de esas palabras en el pecho. Sabía que, desde ese momento, cada paso que diera tendría consecuencias que podrían cambiar no solo su vida, sino la historia reciente de su familia. Víctor cerró la caja y la empujó hacia él. «Llévatela. Pero ten cuidado. Algunos de los nombres que aparecen ahí no querrán que los encuentres, y otros, si los encuentras, querrán que no vuelvas a aparecer». Cuando Micael cargó la caja en el maletero y volvió a la carretera, notó a través del espejo retrovisor que un coche oscuro lo seguía a distancia. No aceleró, pero supo en ese instante que el plan ya había dejado de ser suyo. Alguien más estaba jugando, y no estaba dispuesto a quedarse en la sombra. El asfalto helado de la carretera reflejaba la luz mortecina de un sol que apenas se elevaba sobre el horizonte, y la neblina, espesa y caprichosa, cubría a ratos el paisaje como si quisiera ocultar lo que se movía detrás de Micael.
El coche oscuro que había visto en el retrovisor se mantenía a una distancia constante, lo suficientemente lejos para no llamar la atención de un conductor distraído, pero demasiado presente como para confundirse con coincidencia. No intentaba adelantarlo, no se acercaba ni se rezagaba, simplemente estaba allí, copiando cada giro, cada reducción de velocidad, como si su única misión fuera recordarle que ya no estaba solo en el tablero. Micael mantuvo las manos firmes sobre el volante, resistiendo la tentación de mirar hacia atrás con frecuencia. En su interior, la tensión crecía como un hilo de acero que se estira al límite. Sabía que si demostraba nerviosismo, aquel conductor podría interpretarlo como una señal de debilidad, y si algo había aprendido observando a su padre negociar, era que en cualquier partida de estrategia, la calma aparente era tan letal como la ofensiva más directa. Al pasar por un tramo de carretera flanqueado por altos pinos cubiertos de nieve, se le ocurrió un plan. A pocos kilómetros de allí había una vieja gasolinera abandonada desde hacía más de 15 años, un lugar que conocía bien porque, de niño, solía ir allí con amigos a explorar sus restos oxidados y los grafitis que cubrían las paredes. Si conseguía llegar sin cambiar el ritmo, podría comprobar si el coche realmente lo seguía o si todo era paranoia alimentada por el frío y la fatiga. Ajustó el retrovisor y mantuvo la velocidad. El vehículo oscuro seguía a la misma distancia, como si no hubiera notado nada extraño. Cuando la gasolinera apareció a la vista, Micael giró lentamente hacia el camino de entrada, levantando una nube de nieve comprimida bajo los neumáticos. Detuvo el coche junto a las viejas bombas cubiertas de hielo y apagó el motor, dejando que el silencio se apoderara del lugar. Esperó. 30 segundos. 40. Un minuto. Entonces lo vio, el coche oscuro redujo la velocidad al pasar frente a la gasolinera, pero no se detuvo. En su lugar, continuó por la carretera y desapareció en la niebla, como si quisiera dejarle claro que no necesitaba acercarse para seguirlo, que la vigilancia podía ejercerse a cualquier distancia. Micael se quedó sentado un momento más, con el corazón latiendo fuerte pero sin perder el control. No podía permitirse el lujo de asustarse. Si alguien lo estaba observando, significaba que sus movimientos ya eran lo suficientemente relevantes como para preocupar a su adversario. Y si ese alguien estaba vinculado a Olavi, entonces cada acción a partir de ahora debía ejecutarse como una jugada de ajedrez, pensada no solo para avanzar, sino para anticipar la respuesta del oponente. Abrió la guantera y sacó un pequeño bloc de notas donde comenzó a escribir un esquema rápido: seguidor, identificar. Posibles vínculos, Olavi / terceros. Acción, desinformación. No podía cortar la vigilancia de inmediato, sería mejor alimentarla con pistas falsas, desviar la atención hacia objetivos inexistentes y mantener su verdadero plan protegido en un laberinto de distracciones. Al llegar a Porvoo, no fue directo a su apartamento. En lugar de eso, aparcó en una calle lateral y entró a pie en un café que daba a la plaza central. El lugar estaba lleno de gente, con el aroma a café tostado mezclándose con el calor que escapaba de la chimenea. Se sentó en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver si algún coche permanecía estacionado demasiado tiempo en las inmediaciones. Mientras bebía lentamente, sacó el cuaderno y revisó la lista hasta llegar de nuevo al número 7, Víctor Laaxo. Debajo, con letra más pequeña, había algo que no había notado antes: si el número 7 es seguro, el número 3 te encontrará. La frase lo hizo fruncir el ceño. ¿Quién era el número 3? Volvió a pasar las páginas, buscando la sección correspondiente, y encontró el nombre: Elmi Koskinen, 44 años, abogada retirada, Helsinki. La anotación junto a su nombre decía: confianza condicionada. No iniciar contacto sin señal previa. ¿Podría ser que el seguidor en la carretera fuera precisamente esa señal previa? ¿Era posible que en esta red de personas el acecho no fuera siempre una amenaza, sino a veces un método para establecer un vínculo? Mientras se hacía estas preguntas, un hombre alto con abrigo azul entró al café, pidió algo en la barra y, sin mirar alrededor, se sentó en la mesa contigua a la de Micael. No intercambiaron palabras, pero en el momento en que Micael volvió a guardar el cuaderno en su bolso, el hombre dejó caer discretamente una llave antigua sobre su mesa, junto a su taza.
Sin decir nada, se levantó y se marchó. Micael tomó la llave con cuidado. En el mango, grabadas con precisión, había 3 iniciales, HKK. No necesitó buscar mucho para saber a quién pertenecían. Y en ese instante, comprendió que el juego acababa de entrar en una nueva fase, una en la que él ya no era el único que movía las piezas. El peso de la llave en la mano de Micael era engañoso. No se trataba de su masa física, sino de la densidad invisible de lo que representaba. Era una llave antigua, forjada en bronce, con una pátina que solo el tiempo podía otorgar, y aunque las 3 iniciales grabadas en el mango, HKK, confirmaban que pertenecía a Helmi Koskinen. Lo que más llamaba su atención era el hecho de que no parecía una llave convencional para una casa o un apartamento. La forma del vástago, más gruesa de lo normal y con un patrón de dientes poco común, le recordaba a las cerraduras que había visto en cajas fuertes o en archivos de alta seguridad. Permaneció en el café unos minutos más, como si la quietud del lugar pudiera protegerlo del peso de la revelación. Observó la puerta por donde el hombre del abrigo azul había salido y, en su mente, empezó a reconstruir la secuencia. Alguien lo había seguido hasta la gasolinera abandonada, alguien había decidido dejarse ver. Y ahora ese alguien había hecho llegar la llave sin decir una sola palabra. No era casualidad, y no era un regalo. Era una invitación. O, quizás, una advertencia. Dejó unas monedas sobre la mesa y salió al frío. El aire de la plaza central era cortante, y las campanas de la iglesia cercana marcaron las 11 de la mañana con un eco que se extendió por las calles empedradas. Micael no fue directo a su apartamento, en cambio, caminó sin rumbo fijo durante varios minutos, cambiando de dirección de forma improvisada para comprobar si alguien lo seguía. Finalmente, se detuvo junto a una librería antigua y, protegido por el reflejo de su escaparate, observó la calle, nada fuera de lugar. De regreso en casa, colocó la llave sobre el escritorio junto al cuaderno y abrió la página correspondiente a Helmi Koskinen. La anotación junto a su nombre decía, confianza condicionada. Acceso, archivo Cayo. Debajo, un dibujo simple, una puerta metálica con un escudo de 2 leones enfrentados, idéntico al que había visto tanto en el testamento como en la tapa del cuaderno. El archivo Cayo. La sola mención despertó un recuerdo vago de conversaciones escuchadas a medias cuando era niño, su padre y un hombre de voz grave hablando sobre mantener los documentos bajo Cayo, lejos de cualquier registro oficial. En aquel momento no había entendido nada, y con el tiempo, el nombre se había desvanecido en la memoria como un rumor sin importancia. Ahora, esa palabra regresaba cargada de significado. Encendió su ordenador y comenzó a buscar cualquier referencia a un archivo Cayo en bases de datos públicas. No encontró nada concreto, pero sí rastros dispersos, menciones en periódicos antiguos de un edificio administrativo clausurado en Helsinki en 1988, supuestamente por deficiencias estructurales. Aunque varios artículos insinuaban que el cierre había estado vinculado a una investigación por corrupción en el Ministerio de Comercio. El edificio había permanecido vacío durante años, hasta que una empresa privada lo compró y convirtió sus niveles superiores en oficinas, dejando los sótanos sin uso, al menos oficialmente. Micael sintió un escalofrío al darse cuenta de que todo coincidía. Si Helmi Koskinen había sido abogada y su nombre estaba vinculado a ese lugar, la llave probablemente habría algo en esos sótanos. Y si el escudo de los leones estaba allí, significaba que ese archivo estaba directamente relacionado con la red secreta que su padre había tejido. Guardó la llave en el bolsillo interior de su abrigo, cerró el cuaderno y decidió que iría a Helsinki. No podía simplemente llamar a Helmi. La anotación decía claramente no iniciar contacto sin señal previa, y ahora entendía que esa señal era la llave misma. Ella debía saber que él la había recibido, y eso pondría en marcha un mecanismo que llevaba años esperando activarse. Esa misma tarde, tomó el tren hacia la capital. El trayecto, de poco más de 1 hora, fue una sucesión de paisajes invernales interrumpidos por estaciones pequeñas donde apenas subían o bajaban pasajeros. Micael no podía evitar imaginar lo que encontraría, documentos que demostrarían que Olavia había manipulado la herencia, registros de operaciones ilegales. Quizá pruebas de acuerdos que implicaban a políticos o empresarios influyentes.
Pero, en lo más profundo, temía que también hubiera evidencias que pudieran ensuciar el nombre de su padre. Al llegar a Helsinki, se dirigió directamente a la dirección que había encontrado en sus búsquedas, un edificio gris, sobrio, con fachada de piedra, ventanas altas y un aire de institución olvidada. El invierno parecía más crudo allí, y las ráfagas de viento helado se colaban entre las calles, arrastrando consigo un murmullo casi imperceptible. La puerta principal estaba cerrada, pero en un lateral descubrió un acceso más pequeño, oxidado por el tiempo. Introdujo la llave en la cerradura y, con un giro firme, escuchó un clic metálico que resonó con una claridad inquietante en el silencio de la calle. Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido prolongado, y un olor a humedad y papel envejecido lo envolvió de inmediato. Frente a él, un pasillo estrecho descendía por una escalera de cemento, iluminada apenas por bombillas desnudas que parpadeaban de vez en cuando. Cada paso que daba hacia abajo parecía alejarlo no solo de la superficie de la ciudad, sino de todo lo que había sido su vida hasta ese momento. En el último tramo de la escalera, una sombra se movió entre la penumbra y una voz femenina, firme pero sin agresividad, dijo desde abajo. «Llegaste antes de lo que esperaba, Mikael Saarinen». La voz femenina se filtró a través de la penumbra con una claridad que no dejaba espacio para dudas. Quienquiera que estuviera allí sabía exactamente quién era Mikael, y no parecía sorprendida de verlo. El eco de esas palabras se prolongó en las paredes de cemento húmedo mientras él descendía los últimos escalones, sintiendo que con cada paso el aire se volvía más denso, impregnado de un olor que mezclaba papel antiguo, polvo acumulado durante décadas y ese aroma metálico característico de los lugares cerrados durante demasiado tiempo. Al llegar al final de la escalera, una única bombilla colgaba del techo, oscilando ligeramente como si hubiera sido tocada momentos antes. Bajo esa luz tenue, una mujer de mediana edad, cabello castaño recogido en un moño bajo y un abrigo oscuro que caía hasta las rodillas, lo observaba con expresión firme pero sin hostilidad. Sus ojos grises tenían la serenidad de alguien que ha esperado mucho para un momento específico y sabe que, cuando éste llega, no hay necesidad de precipitarse. Helmi Koskinen, supongo, dijo Mikael, deteniéndose a un par de metros de ella. Ella sintió con un leve gesto, y sus labios esbozaron una sonrisa fugaz, casi imperceptible. «Y tú eres el hijo de Arni Saarinen». «Lo tienes en la mirada, y en la forma de mantener la distancia», respondió, con un tono que mezclaba observación y prueba. «Supongo que encontraste la llave sin demasiadas instrucciones». Mikael sacó la llave del bolsillo y la sostuvo un instante antes de guardarla de nuevo. «Solo encontré lo suficiente como para saber que tenía que venir. Lo que no sé es qué hay aquí y por qué lleva el nombre de mi familia». Helmi no respondió de inmediato. En cambio, giró sobre sus talones y comenzó a caminar por un pasillo estrecho, iluminado por luces industriales que parpadeaban de forma irregular. Las paredes estaban forradas con estanterías metálicas repletas de cajas de archivo, carpetas de cuero, sobresellados y cintas magnéticas etiquetadas con fechas que abarcaban varias décadas. Era como caminar por la columna vertebral de una memoria oculta, un registro minucioso que nadie había querido que estuviera en los archivos oficiales. Este lugar, comenzó Helmi mientras avanzaban, fue creado en 1973 por un grupo de empresarios y funcionarios que entendieron que ciertos acuerdos, inversiones y operaciones no podían sobrevivir a la luz pública. El escudo de los leones era su marca, y tu padre no solo fue miembro, fue uno de los pilares de esta red. Mikael sintió que un leve temblor recorría su espalda. ¿Estás diciendo que mi padre formaba parte de una sociedad secreta? No exactamente secreta, matizó Helmi. Más bien invisible para quien no debía verla. Era una red que combinaba poder económico y político con un código muy particular, justicia a través de la astucia. Eso significaba que a veces ayudaban a aliados en dificultades y otras veces hundían a competidores que podían poner en riesgo sus intereses. Se detuvieron frente a una puerta de acero con cerradura doble. Helmi insertó la llave que Mikael le había traído y giró con fuerza. El sonido del mecanismo liberándose resonó con un eco profundo. Empujó la puerta, revelando una sala más amplia que cualquier otro espacio del archivo,
iluminada por lámparas cálidas que hacían que el lugar pareciera más un despacho antiguo que un depósito subterráneo. En el centro, sobre una gran mesa de nogal, descansaban varias carpetas negras y una caja de madera con el mismo escudo de 2 leones. Elmi lo miró fijamente antes de avanzar. Aquí están las pruebas de todo. Los movimientos de Olavi para apropiarse de tu herencia, y las operaciones en las que tu padre participó, algunas de las cuales no resistirían un juicio público. Micael se acercó lentamente, como si temiera que tocar esos documentos pudiera alterar la realidad. Abrió la primera carpeta y encontró copias de contratos falsificados, transferencias bancarias a cuentas offshore y documentos notariales manipulados, todos con la firma de Olavi. Era la prueba que necesitaba para recuperar lo que le pertenecía. Pero cuando pasó a la segunda carpeta, el golpe fue distinto. Allí estaban los registros de operaciones realizadas por su padre, inversiones encubiertas en empresas que habían quebrado dejando a cientos sin trabajo. Compras de terrenos a precios irrisorios tras presionar a sus dueños para vender, incluso un acuerdo con un político corrupto que había favorecido leyes en beneficio de la red. Micael apartó las manos de la carpeta como si se hubiera quemado. Esto no puede ser cierto, murmuró, sintiendo que las palabras de Elina en el muelle cobraban un peso insoportable. Cuando llegue el momento, elige la verdad. Elmi se apoyó en el borde de la mesa, con la mirada fija en él. La pregunta no es si es cierto, Micael. La pregunta es qué harás con esta información. Puedes usar la primera carpeta para destruir a Olavi y reclamar lo tuyo, o puedes usarlo todo, pero entonces destruirás también la memoria que tienes de tu padre. El aire en la sala se volvió más denso, y Micael sintió que por primera vez el plan que había trazado desde que recibió el sobre inicial se tambaleaba bajo el peso de una elección que no había previsto. Elmi tomó la carpeta negra con las pruebas contra Olavi y se la ofreció. Decide antes de que amanezca. Lo que elijas esta noche marcará el final de una historia y el comienzo de otra. El silencio en la sala del archivo cayó era tan profundo que Micael podía escuchar el sonido de su propia respiración, acompasada pero cargada de un peso que le oprimía el pecho. La carpeta negra que Elmi le tendía parecía, en apariencia, un objeto simple, pero en realidad era un umbral, un portal hacia 2 futuros incompatibles. Uno en el que su apellido se alzaba de nuevo, limpio de la mancha de Olavi, reconstruido sobre una victoria personal que lo devolvería al lugar que su tío le había arrebatado. Y otro en el que la justicia no se detendría en el límite cómodo de la venganza, sino que avanzaría hasta arrancar de raíz toda la red de engaños, incluso si eso significaba exponer las sombras de su propio padre. Micael extendió la mano y, en un impulso, la retiró. Necesitaba tiempo, aunque sabía que el tiempo era un lujo que no tenía. Elmi lo observaba sin intervenir, como si comprendiera que cualquier palabra que pronunciara podría alterar el equilibrio frágil de ese momento. Las paredes cubiertas de documentos parecían cerrarse sobre él, recordándole que las historias no siempre tienen un héroe limpio ni un villano absoluto, que, a veces, las familias son arquitecturas de lealtades y traiciones entrelazadas, imposibles de separar sin que se derrumbe todo el edificio. Su mente volvió a las palabras de Elina en el muelle: cuando llegue el momento, elige la verdad. En ese instante entendió que no se trataba de proteger o destruir a su padre, sino de decidir quién sería él mismo cuando la historia de los Saarinen se contara de nuevo. La herencia material podía devolverse, pero la herencia moral, la de los actos, las alianzas y las decisiones, no se borraría nunca. Se acercó a la mesa y, con un movimiento deliberado, abrió ambas carpetas al mismo tiempo. Sus ojos recorrieron de nuevo los documentos contra Olavi y, casi de inmediato, los que implicaban a Arni Saarinen. La mezcla era letal. Con eso en las manos, podría derribar a su tío y, de paso, romper para siempre el pedestal sobre el que él mismo había colocado a su padre. Él midió un paso hacia él. Si tomas las dos, no habrá vuelta atrás. Serás recordado como el hombre que destruyó a su propio tío y el que enterró el mito de su padre. Micael no contestó de inmediato. Sus dedos tocaron el borde de las carpetas y, al sentir la textura del papel, una sensación inesperada se apoderó de él: calma. No la calma de quien se rinde, sino la de quien acepta que la única manera de reconstruir algo es derribarlo por completo.
No quiero una victoria a medias, dijo finalmente, con la voz baja pero firme. Prefiero una verdad que duela a una mentira que dure. Sin esperar respuesta, tomó las dos carpetas, las guardó en su maletín y cerró la tapa con un clic que resonó como una sentencia. Elmi lo observó, y por un instante, una sombra de respeto cruzó su mirada. Entonces, Mikael Saarinen, prepárate para perderlo todo antes de ganarlo. Salió del archivo con el maletín apretado contra el costado. El aire helado de Helsinki lo golpeó con fuerza, pero esa vez no lo sintió como un enemigo, era como si el frío lo limpiara, despojándolo de la confusión que lo había acompañado hasta ese momento. Mientras caminaba hacia la estación, repasaba mentalmente los pasos siguientes, filtrar las pruebas de Olavi a los medios correctos. Entregarlas de su padre a los archivos históricos y asegurarse de que toda la red quedara expuesta, sin importar quién cayera con ella. Sabía que esa decisión le costaría amigos, aliados y quizás la poca familia que le quedaba. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba actuando desde la rabia, sino desde una convicción profunda, que la verdad, aunque duela, es la única herencia que merece ser defendida. Esa noche, de regreso en Porvoo, encendió una vela sobre su escritorio y abrió el cuaderno de su padre una última vez. En la última página, escrita con una caligrafía más temblorosa que el resto, había una frase que nunca antes había notado. Hijo, si lees esto, significa que has visto todo. Si eliges la verdad, sabré que he criado a un hombre más fuerte que yo. Mikael cerró el cuaderno con suavidad, apagó la vela y dejó que la oscuridad llenara la habitación. La guerra apenas comenzaba, pero él ya había ganado la única batalla que importaba, la de no traicionarse a sí mismo. El frío de la madrugada se coló por la ventana entreabierta y Mikael lo dejó entrar. Porque, por primera vez en años, sentía que podía respirar sin miedo, aunque el mundo entero estuviera a punto de incendiarse. Si esta historia logró llegar a lo más profundo de ti, apóyanos con un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra renacimiento para saber que fuiste hasta el final. Compártela con alguien que crea en segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que tocan el alma.